Continuamos en la UNED y estamos en el grado de Historia Contemporánea de España y estamos hablando de la pérdida de las colonias, la crisis y fin del siglo 1895-1902. Hablemos de la guerra en Filipinas. Mientras tanto, en Filipinas, en 1896, también había estallado la guerra contra el gobierno colonial. La insurrección filipina tuvo un triple origen. En primer lugar, la lucha por la mayor igualdad, libertades y derechos políticos, sociales y económicos, y en segundo lugar el malestar ante las órdenes religiosas, y tercero, la disconformidad con el sistema de propiedad de la tierra controlada en gran medida por las órdenes religiosas, lo cual dificultaba el despegue económico, agrario e industrial de una nueva clase filipina cada día más implicada en la transformación económica de su nación. El primer líder del movimiento nacionalista filipino fue José Rizal. Sus reivindicaciones eran moderadas, no buscaba una independencia, solo quería reformas tras sufrir las injusticias en sus propias carnes. Fundó la Liga Filipina y el gobernador general y lo exilió a Dapitan. Sus seguidores prosiguieron la defensa de sus ideales siempre por métodos pacíficos. Por el contrario, Andrés Bonifacio fundó el Katipunan, de ideas más radicales, y reivindicaban el uso de la violencia para lograr los cambios deseados. Tenían el apoyo de la pequeña burguesía y de la población urbana y rural. El movimiento se fue extendiendo gracias a una gran labor de propaganda a través del periódico Kalayaan, en el que se llamaba ya a los filipinos a la lucha armada contra los españoles. Paulatinamente fueron organizando una lucha de guerrillas con gran éxito popular. Finalmente, el 26 de agosto de 1896, Bonifacio, en una reunión conocida como el Grito de Balintawak, en un gesto simbólico contra las autoridades coloniales, rompió su cédula personal y manifestó su decisión de levantarse en armas contra el gobierno español. 4 días más tarde, la rebelión había estallado en las islas. Comenzó en Manila y se extendió rápidamente por sus alrededores. El gobernador Ramón Blanco telegrafió a España pidiendo refuerzos y el 30 de agosto declaró el estado de emergencia en 8 provincias. Estableció un periodo de gracia de 48 horas, declarando que si en ese tiempo los insurrectos se rendían, no sufrirían represalias. Su propuesta no tuvo éxito y la insurrección se extendió por toda la isla. En el enfrentamiento entre españoles y filipinos fueron arrestados muchos ilustrados que se habían destacado en la lucha por el desarrollo y la independencia de su nación, entre ellos José Rizal, que fue fusilado el 30 de diciembre de 1896. Fue un tremendo error a nivel humano y a nivel político. Rizal era el símbolo de la lucha por la independencia y como fue castigado, a pesar de no tener nada que ver con los últimos acontecimientos acaecidos, su fusilamiento le convirtió en un héroe de la revolución. Durante los meses siguientes, al hilo de las batallas, se originó un problema de liderazgo en el movimiento independentista entre dirigentes que encarnaban distintos grupos sociales. Bonifacio, que no era un militar ni un gran estratega, comenzó a perder posiciones. Frente a él emergió la figura de Emilio Aguinaldo, un terrateniente mestizo, oficial del ejército y victorioso en sus maniobras en torno a Cavite. En 1897 se creó un gobierno revolucionario en el cual Aguinaldo fue elegido presidente. Más tarde, un pistolero asesinó a Bonifacio, quedando como líder indiscutible del movimiento Katipunan Aguinaldo. Y en mayo, Manila y Cavite habían vuelto a manos españolas, y Aguinaldo tuvo que refugiarse en las montañas. En noviembre de 1897 promulgó la primera Constitución filipina. Entonces España se decidió nombrar gobernador general a Fernando Primo de Rivera, quien intentó un nuevo método para acabar con las hostilidades. Invitó a Aguinaldo a negociar una paz justa. Las negociaciones fueron largas y hubo al menos 2 pactos preliminares. Finalmente, el 14 de diciembre de 1897 se llegó a un acuerdo definitivo que sería el Pacto de Biak-na-Bato. En él se establecía que en España pagaría 800.000 pesos a los rebeldes a cambio de que se entregasen las armas y reconocieran la soberanía de España. Se decidió también que Aguinaldo y otros 27 líderes revolucionarios fueran conducidos a Hong Kong, a fin de evitar que la insurrección pudiera reavivarse. El acuerdo acabó con la revolución, aunque sus cláusulas no fueron totalmente cumplidas por ninguna de las 2 partes. A pesar de ello, el gobierno español pudo decir que empezaba en 1898 con las islas prácticamente pacificadas y con un renovado interés por su futuro. Empezó entonces a preparar reformas tan reclamadas como una asamblea consultiva, la formación de milicias de voluntarios, se estudió la posibilidad de crear un gobierno autónomo y conceder representación en cortes a los filipinos.
El problema es que todos estos proyectos llegaron tarde, demasiado tarde, y no fueron capaces de detener las dinámicas iniciadas por la revolución. Además, en aquellas fechas, el gobierno de McKinley estaba ya decidido a intervenir en Filipinas, lo cual tendría un efecto decisivo sobre el futuro de las islas. De hecho, tras Biak na Bato, la paz no llegó hasta restablecerse por completo y la lucha por la independencia continuó en determinados escenarios. No todos los rebeldes aceptaron las cláusulas del tratado, por lo que continuó habiendo luchas esporádicas. Esos focos revolucionarios se incrementaron durante la guerra hispano-norteamericana cuando pensaron que luchando junto a Estados Unidos contra España alcanzarían la liberación y prosiguieron luego cuando, al ver que tras la injerencia estadounidense en las islas no llegaba la ansiada emancipación, comenzó una nueva lucha entre filipinos y norteamericanos en febrero de 1899. Y solo después de una encarnizada batalla, en abril de 1901, Emilio Aguinaldo rindió sus tropas. Pese a ello, todavía continuó habiendo puntos de resistencia. El último de los rebeldes, Miguel Malvar, se rindió finalmente en Batangas en 1907, acabando así el proceso revolucionario por la independencia. Hablemos del planteamiento de la guerra hispano-norteamericana. En 1898, Estados Unidos decidió intervenir en el conflicto que asolaba Cuba y declaró la guerra a España. Pero el enfrentamiento hispano-norteamericano no afectó solo a esa isla, sino que puso en cuestión el futuro de todas las posesiones españolas en el Caribe y en el Pacífico. La intervención de Estados Unidos en Cuba puede explicarse por motivos económicos, políticos y estratégicos. A final del siglo XIX, los Estados Unidos habían consolidado su sistema político. Sus sectores expansionistas norteamericanos mostraron sus deseos de operar en Cuba desde un punto de vista estratégico y comercial, a los que consideraban sus áreas naturales de influencia, el Caribe y Latinoamérica, y el Pacífico y Asia. Desde el momento que empezó la insurrección de la isla, la opinión pública norteamericana se inclinó a favor de la causa cubana. Por un lado, creyeron legítima una lucha que reivindicaba el derecho de los pueblos a ejercer su propia soberanía. Por otro, consideraron que España estaba gobernando Cuba de manera autoritaria e intolerante, cometiendo abusos y cayendo en arbitrariedades y corruptelas. Por ello, apoyaron la batalla de los cubanos para librarse del yugo colonial. No obstante, la guerra de Cuba acabó por afectar a toda la economía norteamericana. Por ello, a comienzos de 1898, lo que verdaderamente deseaba el mundo económico era que el problema cubano se resolviera de una vez por todas. Era preferible una guerra corta que una larga incertidumbre. Al llegar McKinley a la presidencia de los Estados Unidos en 1896, trató de negociar con España para que acabara con la resolución cubana y modificar su política en la isla. Su postura se radicalizó a lo largo de 1897 al aumentar los círculos que señalaban que España estaba perdiendo el control de la situación en Cuba y que los sectores cubanos más revolucionarios podían hacerse con el gobierno de la isla y que las pérdidas económicas norteamericanas seguían aumentando. Si se declaraba una guerra hispano-norteamericana y los americanos intervenían a un tiempo en sus colonias occidentales y orientales, acabarían con la insurrección en Cuba y alguna de las islas españolas en el Pacífico podría convertirse en una base militar, desde la de que proteger los intereses norteamericanos en Asia. De esta forma resolverían la crisis cubana y la crisis oriental. El 11 de abril, McKinley envió un mensaje al Congreso en el que solicitaba permiso para comenzar una guerra que acabara con la lucha que en los últimos 3 años había destruido las vidas y las propiedades de los americanos en Cuba. Estados Unidos debía pedir al gobierno español que renunciara a su autoridad sobre la isla y retirara sus fuerzas terrestres y navales. El 21 de abril, los Estados Unidos declaraban la guerra a España. Hablemos de la internacionalización del conflicto. El conflicto hispano-norteamericano se internacionalizó porque la guerra puso en cuestión el futuro de Cuba, Puerto Rico, de Filipinas y de las islas españolas de Micronesia. Para entender tal circunstancia hay que recordar los condicionantes del sistema internacional en el que se insertaron los hechos. El primero de ellos fue el imperialismo. Era la época en que las relaciones entre las naciones se basaban fundamentalmente en la fuerza, el potencial económico, la capacidad militar. Era también el momento de la máxima expansión colonial en que las potencias estaban repartiendo los últimos territorios libres. En ese contexto, además de una fuerte
y una fuente de beneficios económicos, las colonias se consideraban como un atributo de la fuerza estatal, la demostración de la vitalidad nacional. Para ser gran potencia había que tener colonias. Era muestra de grandeza y daban idea de prestigio internacional de una nación. Estados Unidos y Japón irrumpieron con fuerza en la escena internacional. Europa dejaba de ser el centro, eje y árbitro de las políticas, negociaciones y ambiciones de las potencias, y el mundo se globalizaba. La rígida política proteccionista seguía en Cuba por España, que potenciaba únicamente la entrada en la isla de productos españoles a precios más altos de los que hubieran podido adquirir de otros países. Las equivocadas medidas españolas facilitaron que la salida más favorable para los productos cubanos fuera el mercado norteamericano y para el filipino el británico. La guerra hispano-norteamericana tuvo dos escenarios, y en cada uno de ellos la reacción de los países fue diferente. En el Caribe se aceptó la aplicación de la doctrina Monroe, en razón de la cual aquel era un área de influencia norteamericana, por lo que las potencias europeas no quisieron implicarse en lo que ocurriera en la zona. Sin embargo, el caso de Asia y del Pacífico era muy distinto. Se estaba produciendo una creciente rivalidad por hacerse con áreas de influencia. La mayoría de las grandes potencias se mostraron interesadas en participar en un eventual reparto de territorios. Unas apoyaron la adquisición norteamericana de Filipinas, Gran Bretaña, como no. Otras intentaron hacerse con una parte del botín o, en su defecto, quedarse con los archipiélagos de la Micronesia, Alemania y Japón. Las que tenían menores opciones de hacerse con algún triunfo respaldaron la creación de una compañía internacional que administrara las islas, Francia. Además, Gran Bretaña y Japón declararon explícitamente su frontal oposición a una presencia alemana en Filipinas y su intención de intervenir si se daba esa eventualidad. En ningún caso se contempló el autogobierno de los filipinos o de los pueblos de la Micronesia. Estaba en juego la lucha por áreas de influencia en el Pacífico y nadie olvidaba la posición de esos archipiélagos frente al mercado chino. Hablemos de la intervención de las potencias. España solicitó la colaboración de otros países en tres momentos. Primero, para frenar la intervención norteamericana en Cuba. Segundo, para evitar la guerra hispano-norteamericana. Y luego, para minimizar sus consecuencias. Cánovas quiso obtener una garantía internacional para Cuba ya en 1895 y para ello buscó la ayuda de Gran Bretaña. Pero esta se negó tajantemente, necesitaba el apoyo norteamericano en contra de los rusos. En junio de 1896, Cánovas volvió a intentar alcanzar un acuerdo con las naciones europeas. Preparó un memorándum dirigido a las potencias solicitando su apoyo frente a los Estados Unidos, pero el gobierno de Cleveland manifestó que vería con hostilidad tanto la presentación del memorándum español como una respuesta europea positiva a ese documento. Ante la actitud, ni Cánovas presentó el memorándum ni los países europeos iniciaron ninguna acción a favor de las tesis españolas. El gobierno de Sagasta reclamó de nuevo la colaboración de las potencias, pero no hubo respuesta. Dada la creciente tensión, en el mes de abril el gobierno español consiguió al fin la esperada respuesta internacional. Por una parte, un representante del Papa resaltó en Washington los esfuerzos que España estaba realizando para alcanzar la suspensión de las hostilidades en Cuba. Por otra, las potencias europeas decidieron redactar una nota conjunta apelando a la humanidad y moderación del pueblo norteamericano con el fin de evitar una guerra con España. La política exterior, seguida por España en los últimos años, la había dejado ajena a los acuerdos continentales. Ninguna potencia estuvo dispuesta a enfrentarse con los Estados Unidos para defender la causa española. En los últimos años del siglo, las potencias europeas están alineadas en diferentes coaliciones. La Triple Alianza que unía a Alemania, a Austria, a Hungría y a Italia, y la Dúplice que ligaba a Francia y a Rusia. En ese contexto, Gran Bretaña se encontraba aislada, fuera de cualquier combinación, y aunque el gobierno de Salisbury intentó en 1898 un acercamiento hacia Francia y Alemania, fracasó en ambas maniobras. Ese estado de aislamiento se había agravado además por el deseo de una alianza anglosajona, con lo que la ayuda a España no era posible. Alemania mantenía buenas relaciones con Estados Unidos y era el segundo socio comercial de los norteamericanos. Austria, Hungría, fue la nación que se mostró más dispuesta a apoyar a España. Sin embargo, no tenía excesiva fuerza en Europa y además su preocupación fundamental eran los problemas de los Balcanes, para los cuales necesitaba contar con el apoyo de Alemania frente a Rusia.
Por ello, manifestó que no iniciaría en solitario una acción a favor de España. Rusia se movía en un área de acción hacia el control del Mediterráneo oriental y hacia el Extremo Oriente, con lo que una intervención a favor de España no le convenía. Francia se encontraba inmersa en pleno proceso de expansión colonial, lo cual la enfrentaba a Gran Bretaña en varios escenarios y además seguía preocupada por la defensa frente a Alemania en el continente. Por ello, el gobierno francés no apoyó a España. Por todas estas razones, ninguna potencia europea quiso destacarse a favor de España y en contra de los Estados Unidos, los cuales eran una potencia demasiado rica y poderosa. Les interesaba a todas las potencias más el entendimiento que el enfrentamiento. Hablemos de la consumación del desastre. La guerra fue corta y contundente. La primera acción bélica fue un ataque contra Filipinas. En la batalla naval del 1 de mayo de 1898 se destruyeron los barcos que protegían las islas y esa acción, largamente planeada por los norteamericanos, llevó a estos territorios una guerra que hasta entonces les era ajena. Tras varios meses de combates por tierra, el 13 de agosto capituló Manila y su caída arrastró la de todo el archipiélago. Mientras, el gobierno español había enviado al almirante Cervera a defender las islas españolas del Caribe, pero el 3 de julio perdió todos sus barcos en un combate desigual. Las batallas terrestres en Cuba continuaron hasta el 12 de julio, que cayó Santiago. El gobierno podía decir entonces que había hecho todo lo posible por defender sus colonias. Inmolada la escuadra, sin fuerzas que oponer al enemigo, era la hora de pedir la paz. Y el 12 de agosto se firmaba el Protocolo de Washington, que significaba el fin de las hostilidades y el comienzo de las negociaciones diplomáticas que fijarían el precio de la paz. La Comisión de Paz se reunió en París el 1 de octubre de 1898. Estados Unidos negó hacerse cargo de los gastos y obligaciones de la deuda cubana, cercana a los 456 millones de dólares, más intereses que España trataba de traspasar junto con la isla. Respecto a Filipinas, las exigencias fueron aumentando con el paso del tiempo. De reclamar una base naval en Manila, McKinley pasó a exigir la cesión de la isla de Luzón y finalmente la anexión de la totalidad del archipiélago. España recibiría a cambio $20 respecto a la Micronesia de Estados Unidos, serían 20 millones, que consiguió la isla de Guam. Además, trató de obtener una de las Carolinas, Curacao, donde había una importante presencia norteamericana, pero no pudo alcanzar su objetivo. Y desde el mes de agosto, los gobiernos de Sagasta y Bismarck habían iniciado una negociación secreta paralela a la Paz de París, en el cual España había aceptado vender a Alemania las Islas Carolinas, Marianas y Palaos a cambio de 25 millones de pesetas. Por tanto, al reclamar la Comisión norteamericana alguna de las Islas Carolinas, el gobierno alemán se aprestó a recordar los términos pactados en el mes de septiembre, por lo cual Sagasta no accedió a los requerimientos americanos. En los últimos meses del 98, España había fortificado la bahía de Algeciras para neutralizar un posible ataque anglosajón. El gobierno de Salisbury temió que se produjera una ofensiva franco-rusa española en el área del estrecho, por lo que presionó sobre el gobierno de Sagasta para que retirara las fortificaciones erigidas. Finalmente, una vez firmados los términos de la Paz de París y perdidos todos los territorios en las Antillas y en el Pacífico, el nuevo gobierno de Silvela ordenó desmontar las fortificaciones en torno a Gibraltar y se puso fin al contencioso hispano-británico en el estrecho. La pérdida de los territorios coloniales supuso para España una quiebra en la posición que hasta ese momento había ocupado en la esencia mundial. Ello redujo obligatoriamente el área de influencia y el peso específico de España en las cuestiones internacionales. Es a partir de 1898 cuando el objetivo sería la búsqueda de una garantía exterior que asegurara la inviolabilidad del territorio, afianzar los límites y las posesiones extrapeninsulares, potenciar la capacidad defensiva, mejorar el ejército y la marina y, en última instancia, la consecución de unos acuerdos internacionales y el comienzo de una tímida participación en la política internacional. Todo ello implicó una inclinación hacia Francia y Gran Bretaña que culminaría con los acuerdos de 1904 y 1907.